el nacimiento es prematuro, 7 mesinos, 8 mesinos, ¿qué repercusión tiene? Bueno, cuando el nacimiento es prematuro, es igual como hablábamos hace un rato, cuando el nacimiento se complica, es el bebé que decide salir antes, porque a lo mejor ya no me aguanto más esta mamá, ¿no? O porque estoy apurado por hacer lo que tengo que hacer. Las consecuencias se van a ver, ¿no es cierto?, en la vida de adulto, ¿no?, en el comportamiento, pero fundamentalmente en cuál fue la motivación para provocar la salida antes de tiempo. A lo mejor, no lo sé, estoy pensando, porque esto viene de acuerdo también a algunos pacientes que lo han comentado. En algún caso, bueno, ya te lo dije, ¿no?, porque se agobiaba con las emociones de mamá. Pero a lo mejor porque estaba apurado por hacer lo que venía a hacer, y a lo mejor mantiene ese impulso toda la vida, siempre adelantándose a los hechos, siempre apurado, porque siente que tiene que hacer muchas cosas. Tú querías también. Te quería preguntar, en la técnica que utilizas, ¿qué es mejor, la relajación o la hipnosis profunda? Y luego, lo que más importancia tiene para mí, ¿es la imaginación durante la hipnosis de otras vidas? Porque experiencia personal mía con hipnosis, incluso programas que han habido en televisión española de vidas pasadas con un Ricard Bru, un hipnólogo y tal. Luego hablaban de vidas pasadas, pero luego se llegaba a la conclusión de que había estado en la época romana, de que todo era la imaginación. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene realmente, bajo hipnosis o en relajación, no sé qué utiliza, lo que cuentan realmente los pacientes, o es su imaginación? Bien, en primer lugar, te recuerdo lo que dije al principio. No utilizo relajación, no utilizo hipnosis, ¿sí? No hay necesidad, porque todo está aquí ahora con nosotros al mismo tiempo. De modo que simplemente se trata, en el trabajo terapéutico, de descubrir, ¿no es cierto?, de ayudar al paciente a tomar contacto con el síntoma, con su emoción, y eso es lo que lo lleva directamente a la experiencia, porque el síntoma viene de la experiencia que está excluida de la conciencia. Y lo que tengo que hacer es hacer consciente lo que está en el inconsciente. Eso por una parte. Luego, con respecto a la fiabilidad de la experiencia de los pacientes, la imaginación, es muy sencillo. En primer lugar, no hacemos esto para probar la existencia de vidas pasadas. El paciente hace su trabajo, termina, a mí no me preocupa si es verdad, no es verdad, si fue una vida pasada o no fue una vida pasada. Lo importante es el objetivo terapéutico, eso en primer lugar. Lo segundo, cualquier cosa que esté en tu imaginación es tu verdad. Entonces, si un escritor argentino, Ernesto Sábato, él lo definió muy claramente. Él dijo: el inconsciente es la realidad más verdadera que existe. Cualquier cosa que esté en tu imaginación es tu verdad interior. Y yo no me pongo a discutir eso. No importa los datos del paciente. Si el paciente siente que le han clavado una lanza y tiene la lanza clavada, eso es su experiencia y esa es su realidad. ¿Puede ser una fantasía? Sí, puede ser una fantasía. Pero si estaba en el inconsciente, es su verdad. ¿Se comprende eso? Es la realidad. Porque el inconsciente es la que crea la realidad de la persona. Entonces, si el inconsciente está inventando o está fantaseando, lo mejor que le puede pasar a esa persona es terminar con esa fantasía. Porque todo es producto del inconsciente. De modo que lo importante acá no es si las vidas pasadas, si lo que el paciente está diciendo es realmente lo que el paciente dice. Es su realidad interior. Y eso es lo que cuenta, porque su vida está determinada por lo que su inconsciente cree. En el momento que el contenido del inconsciente, llámese imaginación, fantasía o realidad, se manifiesta a nivel consciente, perdió su efecto, su poder de control sobre la vida de esa persona. Y eso es lo que, en definitiva, es lo que importa en la terapia, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? De vez en tanto, de cuando en tanto, no es frecuente, pero a veces algunos pacientes me han relatado
cosas que comprobaron, ¿no es cierto?, los hechos que vivieron en su experiencia. Pero desde el punto de vista terapéutico, eso no tiene, es decir, no es el objetivo. No vamos a probar si lo que el paciente dice fue así o no fue así. Él lo vivió así, esa es su verdad. Es decir, a ver, de hecho pasa con cosas de nuestra infancia. Vivimos una experiencia en una familia y cada uno de los integrantes lo vive de una manera particular, ¿no? Entonces se ponen a hablar ya de adultos, no, porque cuando mamá dijo eso, papá dice, no, papá no dijo eso, papá no hizo eso, no, te digo que esto fue así, no, yo te digo que fue así. Lo importante que es lo que cada uno registró. Y cada uno lo registró desde su vivencia. Y esa es su verdad. Nadie está equivocado. Todos tienen razón. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Una pregunta por atrás? Por atrás. A ver si lo llevas Si no, Gracias. La idea o el concepto de fragmentación, que es muy interesante, hay, digamos, otros terapeutas que no lo usan. Entonces me gustaría que de alguna manera citara las situaciones las experiencias con los pacientes que le llevaron a ver realmente que se producía esa fragmentación, ¿no? Porque es muy peculiar, ¿no?, digamos, respecto a otras personas, ¿no?, otras personas que hacen regresiones, ¿no? correcto. Si pueden citar ejemplos. Sí. Gracias. La fragmentación ocurre básicamente en dos oportunidades. Puede ser en esta vida, en la vida presente, o puede ocurrir en vida pasada. Cuando hablamos de la fragmentación en esta vida, esto es algo que aprendí, es un concepto en realidad chamánico. ¿Qué pasa? Cuando vivimos, aunque en realidad tengo que reconocer que la primera vez que oí hablar de esto no fue de un chamán, sino de un psicólogo americano, que ya no está, William Baldwin. Entonces, él había observado que, por ejemplo, en particular en casos de violación en la infancia, el alma se sale del cuerpo para evitar el dolor. Y el alma contempla cómo están violando el cuerpo. Y cuando decimos violación puede ser abuso sexual, pero puede ser una tortura o puede ser una paliza. El alma se sale del cuerpo para evitar el dolor, ¿no es cierto? Y no vuelve al cuerpo después, porque es peligroso volver a ese cuerpo. La persona sigue su vida, porque lo que se fragmenta, que no sabemos cómo ocurre, es una parte. Ahora, ¿qué ocurre? Que la parte que se fragmenta no evoluciona con el resto de la persona y por lo tanto se mantiene con la edad que tenía en el momento en que ocurrió el hecho, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante, pero que lo he comprobado cientos de veces, ¿no? No sabemos cómo se produce, vuelvo a decir, pero se produce. Entonces, ¿qué ocurre? Esto puede ocurrir tanto por una violación como un castigo, pero puede ocurrir por un susto. Y recuerden, tengan presente que a veces utilizamos, más de una vez las personas lo dicen, ¿no es cierto?, en forma inconsciente, espontánea, ¿no?, sin darse cuenta de lo que están diciendo. Cuando frente a una situación difícil o dura, la persona dice, se me fue el alma a los pies, ¿no? ¿La han escuchado alguna vez? O cuando alguna vez la persona dice, sentí que me volvió el alma al cuerpo. Entonces, y la persona no ha leído nada de esto. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay un registro a nivel inconsciente. Bueno. El alma. No, se murió. ¿Podéis localizar a Silvia? Hacemos silencio, por favor, así. Ahora, ahí está. Ahí va. Ahora vuelve. Ahí ya va, no sé qué pasó.
Bueno, entonces, lo que les decía es que hay personas que sin saberlo, algo está interfiriendo. El micrófono no quiere ganar No. de trabajo. Ha dicho, Bueno. No, espera que venga Silvia porque no sé qué. No, si no hemos tocado nada. ¿Qué volumen? No, continúo con la respuesta. Entonces, el alma, es decir, la persona de alguna manera tiene un registro a nivel inconsciente de lo que sucede en su interior. Cuando trabajamos con experiencias de esta vida, es fácil resolver eso. ¿Qué pasa? Como les decía, la parte del alma que se sale se queda con la edad que tenía en el momento en que ocurrió el hecho, porque no evoluciona con el resto de la persona. De modo que cuando vamos a trabajar, si se presenta esta situación en la primera infancia o en la adolescencia, hay que trabajar primero el hecho traumático, sanar el dolor, sanar la situación, y después la persona tiene que pedirle a esa parte del alma que vuelva con ella. ¿Me sigues hasta ahí? Bien. Teniendo en cuenta que la parte que se salió es un niño que está asustado, puede ser que esté escondido detrás de un mueble, debajo de la cama, debajo de su sillón, o a veces ocurre también en las operaciones con anestesia general, que una parte del alma se queda en el quirófano. Esto nos referimos a la vida presente, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto en vidas pasadas? Cuando en el momento de la muerte el alma no puede irse completamente a la luz, ¿no? Porque la experiencia fue muy traumática, porque no puede dejar el cuerpo, porque siente apego al cuerpo, porque quiere vengarse. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento de la muerte, una parte del alma siempre se va a la luz, pero hay una parte de la energía de la persona que queda atrapada en ese cuerpo, ¿no? Como decía antes, a veces puede ser por dolor, por venganza o por apego al cuerpo. Y ahí es cuando se produce la fragmentación, ¿no? Como el alma es energía y una parte se fragmenta, es energía que no dispongo para mí. No estoy completo en esta vida, no estoy con toda mi fuerza, no estoy con todo mi poder, no estoy con toda mi energía, ¿no? Y eso es la fragmentación del alma en una vida pasada. Es una parte que se va a la luz y otra parte que se queda aferrada al cuerpo. Pero algo pasa, porque hasta ahora funcionó bien. A ver. Entonces termino con esto, ¿no? Se produce la fragmentación por ese motivo. Y entonces, como el alma es energía, esa parte que se queda en el plano físico es parte de nuestra energía que no está a nuestra disposición, porque no ha evolucionado con la otra parte que se fue a la luz. Por eso en el trabajo, cuando hacemos el trabajo terapéutico, una vez que el paciente atravesó por la experiencia de la muerte, yo tengo que insistir para que se asegure de recoger toda su energía y llevarla hacia la luz. Entonces, es interesante esto que tú mencionas, porque yo sé que no todos lo trabajan así, pero si tú no lo trabajas, eso se queda ahí. Y como una parte queda unida a esa experiencia, todavía pueden venir sensaciones y emociones que vienen de esa experiencia. ¿Sí? Quería preguntar que del mismo modo que no es natural gracias, es también el in vitro, ¿va a tener problemas niños cuando vienen in vitro? Bueno, eso es muy interesante. Nos vamos a enterar cuando esos pacientes empiecen a llegar a la consulta,
ya veremos de qué manera los ha afectado. Yo hasta ahora he visto solamente un caso en esa situación, ¿no? Pero lo que tengo que pensar es esto. Si la fecundación in vitro funciona, si es exitosa, y finalmente de esa fecundación nace un bebé, es porque para el alma la experiencia es válida. Y eso es lo más importante de todo, porque el alma necesita el cuerpo. Lo que puede resultar extraño es que para el alma tener un cuerpo es una bendición y una necesidad, porque a través del cuerpo puedo hacer la experiencia que necesito hacer y sanar, por un lado, las experiencias del pasado y cumplir con el propósito que vengo a realizar. Entonces, para el alma, la fecundación in vitro necesita llegar a estos padres. Estos son los padres que tienen que tener en esta vida, pero los padres no lo pueden tener. Bueno, esta es la vía para llegar a ellos, ¿sí? Entonces ya después veremos qué consecuencias puede traer, en definitiva, en la maduración de la persona. Pero desde el punto de vista del alma, la ocasión es la mejor que tengo para obtener un cuerpo. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la charla. Me gustaría preguntar... Levántate, así te escucho mejor. Enhorabuena. Me gustaría preguntar si ha tenido experiencia de regresiones con personas con discapacidad intelectual. Bueno, eso no he tenido experiencias en ese sentido y es muy difícil poder tenerlas, porque para esta técnica se necesita, ¿no es cierto?, que la persona entienda la experiencia, entienda las consignas del terapeuta, ¿no?, y pueda contarle al terapeuta lo que está sucediendo, ¿no? De modo que es necesaria la comprensión intelectual para que el paciente entienda qué es lo que se pretende de él. Y esto a mí me ha pasado, es interesante, no con una persona con discapacidad intelectual, sino con una persona común, pero que no entendía lo que le decía, ¿no? Cada vez que yo le preguntaba, bueno, ¿y qué siente cuando dice me siento mal? ¿Y dónde siente? Y me siento mal. Y me siento mal, pero no me sabía decir, por ejemplo, qué era lo que sentía. Y cuando le daba las consignas, tampoco entendía lo que yo pretendía con las consignas, lo que le preguntaba. De modo que tuvimos que hacer otra cosa, porque la persona simplemente no entendía el trabajo que había que hacer. ¿Se entiende esto? Quizás si el grado de discapacidad no es demasiado avanzado o demasiado profundo, ¿podría esa persona beneficiarse quizás de...? Siempre que te entienda a ti lo que está diciendo, lo que le estás preguntando y lo que estás haciendo, pienso que sí. En caso que tengas hijos adoptados, porque cuando el alma elige a los padres, elige a la madre biológica, supuestamente, pero ¿y si luego ese niño va en adopción? No hay niños adoptados, hay padres adoptados. No sé si soy claro con eso. Los niños los padres adoptados son los padres verdaderos. Lo que pasa es que el niño, estos padres no lo pueden tener. A mí me gusta explicarlo esto con un ejemplo clásico, ¿no? Imagínate que hay un alma, ¿no es cierto?, que los padres que ella está buscando, ¿no es cierto?, miden 1,50 m, 1,60 m. Pero esa alma quiere jugar al básquet en la NBA. Y estos padres no le van a servir. ¿Por qué? Porque no le pueden dar la carga genética que necesita para jugar en la NBA. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a buscar, ¿no es cierto?, una pareja de padres, ¿no es cierto?, que midan 2 metros, 2,5 m, que sean atléticos, porque esa es la carga genética que necesita, y ya se las va a arreglar para llegar a los padres que se quieren. Y con eso se asegura que va a jugar en la NBA, con los padres que quiere tener.
de la población. Bien, esa es una pregunta clásica, ¿no? ¿Qué explicación tiene el crecimiento de la población? ¿No? Volvemos al ejemplo del coche, ¿no es cierto? Cuando censamos la población, censamos la cantidad de autos o la cantidad de personas que existen, ¿no? Entonces, hace 50 años atrás, no todas las personas podían acceder a comprar un vehículo. No había vehículos suficientes, por una parte, ¿cierto? Y los vehículos tampoco estaban al alcance de cualquiera. Hoy todavía hay personas que no pueden acceder a un vehículo, pero hay más vehículos circulando, ¿no? Y estos vehículos además son más accesibles. Entonces, pero hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Si medíamos la cantidad de vehículos que había y la proporción de personas que había, íbamos a ver que la diferencia era muy grande. Lo que pasa es que no había suficientes vehículos para la población que había. Años atrás, siglos atrás, la cantidad de cuerpos disponibles para ser habitados por un alma tampoco eran los requeridos para toda la población de almas. Entonces, las almas van encarnando a medida que hay cuerpos disponibles. Por eso, enlazado con la pregunta anterior, la fecundación in vitro es válida para el alma, porque es la oportunidad que tiene para adquirir un cuerpo que de otra manera no podría tener. ¿Se entiende la explicación? Sí, pero no entiendo una cosa. El número de población está aumentando a una cifra astronómica. ¿Cómo se puede permitir? ¿Dónde están las almas que existieron toda la eternidad? Esa es otra historia, ¿no? Vaya uno a saber, porque según la religión católica, el alma se crea en el momento en que va a nacer, ¿no? O en el momento que se produce la concepción. Así que según otras religiones, la energía creadora creó todas las almas para toda la eternidad. Depende, eso ya no lo podemos saber. Como almas eternas que somos en evolución, ¿es posible traer traumas de otros planos dimensionales, planetas, galaxias o vidas en otros mundos? Sí. Sí, porque ya no es frecuente, pero cada tanto aparecen personas que experimentan una vida pasada en otro planeta. Ahora, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Esa experiencia, ¿es real? ¿Es así? ¿Es un invento del alma? No importa. Lo cierto es que hay muchas personas, no les puedo decir la cantidad porque no llevo la estadística de esto, pero hay personas que en regresión experimentan una vida pasada en otro planeta, lo cual no puede ser confirmado de ninguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con los niños índigos? Los niños índigos creo que no necesitan de mi ayuda. No necesitan de mi ayuda. Pero sí, pero hay otra cosa que me dijo una vez una colega. Todos somos niños índigos. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos oportunidad de hacerlo. Nuestros padres no estaban preparados para eso. Vamos al fondo y después a Fran. Sí. Ahí. Sobre los niños con déficit de atención. ¿Con? Déficit de atención, ¿no? Que los están medicando con hiperactividad. Mira, no he trabajado con niños con déficit de atención. Sus almas, más bien, me refiero al alma de esos. Bueno, el alma de esos niños. Yo creo que esas almas y esos niños realmente no son verdaderamente comprendidos, ¿no? La cuestión es a quién le molesta, ¿no? Esto, porque el niño que tiene déficit de atención, ¿es un problema o el problema es la enseñanza que recibe?
¿no? O que considera que lo que le están ofreciendo es muy aburrido. Hay escuelas que son especiales para estos niños, ¿no? Escuelas para niños superdotados. No hay. En Japón. Bueno, no hay aquí. Pero hay otros países donde hay escuelas especiales que se ocupan de estos niños porque tienen otros requerimientos. Yo creo, si no puedo hablar, ¿no es cierto?, con argumentos en la mano porque no he trabajado con estos niños, no he tenido ocasión. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Y lo que yo pienso que es demasiado apresurado empezar a medicarlos por algo que no entendemos, ¿no? Espera. Por favor, pedime el turno para la mano, ¿vale? Sí, porque aquí hay gente esperando aquí también. Quería preguntar, ¿a qué edad es recomendable hacer esta terapia? ¿A partir de qué edad? Mira, la edad es a partir de que realmente un niño lo necesite, ¿no? Yo he trabajado con niños, por ejemplo, con 6 años, ¿no? Pero lo que tenemos que... Bueno, tengo una discípula que trabajó con un niño de 3 años, está en el libro de la posesión. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el niño no va a trabajar como un adulto. No puedo pretender que el niño haga el trabajo de un adulto. Entonces, lo más difícil para trabajar con un niño no es que haga el trabajo terapéutico, sino cómo se relaciona el terapeuta con ese niño. Cómo hace el terapeuta para que ese niño haga el trabajo terapéutico. Por eso, en la medida de lo posible, yo prefiero derivar el niño, ¿no es cierto?, a un terapeuta especializado en niños que trabaje con la regresión. ¿Sí? Acá el señor... ¿Un alma puede reencarnar en los cuerpos? ¿Hacer una experiencia paralela? La verdad que no lo sé. Está descrito en los libros, pero no me ha tocado vivir esa experiencia. Bipolar, la bipolar. La persona bipolar. No, bipolar no. No. Por favor, no diálogo, porque si no nos enteramos, por favor. Hola. Después allá, Carlos. Yo quería preguntarle que si a lo largo de su experiencia como terapeuta ha podido deducir que un alma que en otra vida se haya conectado con otra alma de forma muy importante, haya podido causar un problema o que haya deducido que haya un problema, que haya una búsqueda de esa alma. Digo, por algún caso que le haya ocurrido de búsqueda de otra alma que haya conectado en otra vida. Estos dramas amorosos se dan, ¿no? Hay varias circunstancias, no sé por dónde empezar, pero por ejemplo, una cuestión es cuando a veces una persona en vida pasada le hace una promesa de amor a otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dijimos al principio, para el alma no existe el tiempo, para la promesa tampoco existe el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa promesa es como si recién acabase de ser pronunciada. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que a lo mejor la persona hoy está con una pareja determinada, tiene una relación, supongamos, afectiva, pero no puede estar al 100% con esa persona, porque una parte de su energía está comprometida con otra alma, que tal vez ni siquiera está encarnada y que no se va a encontrar en esta vida. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la persona que ha tenido un gran amor en otra vida, ¿no es cierto?, y que deja pasar oportunidades en esta porque está esperando a alguien en particular. Y tampoco hay garantía de que ese otro alguien encarne en esta vida, ¿no? Y luego hay, ¿no es cierto?, las personas que se reconocen de otra vida, ¿no? Que te reconoces por la mirada, por la energía, ¿no? Lo que llamamos amor a primera vista, que también puede ser atracción fatal, ¿no? Porque no sabes cómo va a resultar.
Y también ocurre el hecho de, porque ha sucedido, de personas, ¿no es cierto?, que a lo mejor tienen una pareja estable en este momento y de pronto se encuentran en esta vida con el amor de otra vida, ¿no? Y eso hace que la pareja de pronto se desarme, ¿no es cierto?, porque la persona se da cuenta que su alma está comprometida con el otro, ¿no? Bueno, estas cosas suceden. La historia de Romeo y Julieta se sigue repitiendo. Terapéutica de detalle. Sí. Vamos a ir concluyendo. Hay 4 preguntas solicitadas y ya no hay tiempo para más, ¿vale? Después le pediré a José Luis, antes de marcharse, que nos hable muy brevemente de lo que va a hacer este fin de semana, que sería la 5ª y última pregunta. Me parece que fue aquí. Sí. A mí me gustaría saber cómo defines el yo superior y qué papel juega en las sesiones que realizas, en las terapias que realizas. Sí. Bueno, la verdad que yo no sé qué decirte, ¿no? Porque esto tiene muchas interpretaciones, ¿no? Cuando tú trabajas, cuando una persona trabaja, un paciente trabaja en regresión, no te está hablando del yo superior, ¿no? Puede ser que el que esté hablando sea su yo superior, pero terapéuticamente la persona no hace disquisición entre yo superior, entre alma, entre cuerpo mental, entre cuerpo astral. La persona vive la experiencia y en ningún momento se refiere a esto, ¿no? Cuando la persona te dice que experimenta la muerte y se sale del cuerpo y ve el cuerpo muerto, en ningún momento te dice mi yo superior, no, es la persona hablando en primera persona todo el tiempo, ¿no? El yo superior, el alma, el espíritu, son conceptos que nos hemos inventado para definir entidades que en realidad no conocemos cómo son en realidad, ¿no? De modo que no puedo darte una precisión al respecto, porque yo, desde mi punto de vista, lo que considero que mi yo superior viene a ser así como el espíritu que no encarna, ¿no? La parte, considero al espíritu por un lado y el alma como un rayo de ese espíritu que es la parte que se encarna. Y el yo superior sería esa parte que nunca encarna, pero otro terapeuta te va a dar otra visión, ¿eh? Entonces, yo en una época estudiaba mucho de teosofía y de todas estas cosas y he dejado todo de lado, ¿no? Porque me ciño a lo práctico y a lo que necesita el paciente. Y perdóname si no soy más explícito en esto. No, preguntaba porque hay terapias donde entra el yo superior y te habla en tercera persona. Claro. Entonces puedes llegar a tener una conversación con el yo superior de una persona y se refiere a esa persona siempre en tercera persona. Bueno, como yo mismo. Acá en la terapia de vidas pasadas la persona siempre habla en primera persona, ¿no? Siempre soy yo. Yo voy a hacer una pregunta sobre la diferencia entre la información de la memoria celular, que ahora que tenemos de nuestros ancestros, y la que viene de nuestra alma, ¿no? Pero a raíz de la exposición que ha hecho de si encuentra uno a alguien que le ha hecho una promesa de amor en otra vida, y esa otra persona en otra vida diferente no quiere entrar, no sé decirlo bien. No te entendí. Una persona a la que le he hecho una promesa de amor en otra vida, pero esa otra persona pues va a su vida y no le interesa solucionar el tema. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Claro, ¿qué haría? Bueno, ¿qué haría? Yo solucionar mi tema, ¿no? Si, en relación a otra persona, si no quiere entrar en ese tema y quiere seguir su vida. Por supuesto, lo que pasa es que la persona cuando trabaja, tú trabajas con una de las personas, la persona que ha hecho la promesa. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el paciente? Ayudar al paciente a tomar conciencia de qué manera esa promesa está afectando su vida actual y si está dispuesto a anular esa promesa. Y el paciente entonces tiene que, si el paciente está dispuesto, el paciente tiene que romper y anular esa promesa. Pero no tendría que comunicar con la otra persona. No, una vez. Interferir en... No interfiere para nada, al contrario, el otro se va a liberar también. Y la pregunta es sobre la memoria celular que tenemos de nuestros ancestros, que dice que tenemos información que no es en sí la del alma nuestra, sino de una memoria celular.
que a través de la biodescodificación pues tenemos de nuestro ancestro una memoria genética celular. Pues no sé qué decirte al respecto. Yo no trabajo con eso. Lo que sí te puedo decir, como lo veo yo, es que la memoria celular, ¿no es cierto? Este cuerpo no tiene la información de lo que pasó en vidas pasadas. Lo que pasa es que la conciencia interpenetra todas las células. Y es la conciencia la que le da al cuerpo esa memoria. ¿Se entiende? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. La evolución, digamos, la reencarnación de las almas, dice que se reencarna para ir evolucionando. ¿Evolucionando hacia dónde? ¿Hacia ser mejores almas? ¿Qué objetivo, digamos, tiene esa evolución? Si se le ha dado los casos ahí. Te voy a contar un cuento, que por ahí ya apareció en otros videos, pero es que esa pregunta se contesta con este cuento, porque no lo sabemos en realidad, ¿no? Pero dicen que en el origen, hay una leyenda hindú que dice que en el origen Brahma, el creador, estaba muy aburrido, no sabía qué hacer, y entonces él crea a Maya, la ilusión, ¿no? Y le pide: Maya, estoy muy aburrido, quiero que inventes un juego para mí. Y entonces Maya le dice: bueno, muy bien, yo tengo aquí un juego. El juego consiste en que te voy a dividir en infinitos fragmentos, ¿no? Y luego tendrás que reunir todos esos fragmentos hasta reconstituir tu unidad. Entonces Brahma dice: ah, buenísimo, me parece bárbaro, empecemos. Dice: un momentito, le dice Maya, que el juego tiene un truco, es que te vas a olvidar quién eres. Y aquí estamos todos, los fragmentos, tratando de recordar quiénes somos para reconstituir la unidad. La última pregunta. Por favor. Que no escucho, pero... Que según tu experiencia, ¿qué nivel de éxito ha tenido en su terapia y qué número aproximado, como una media, de número de sesiones se necesita para que usted considere que la terapia ha terminado? Bien. ¿Cómo era la primera parte de la pregunta? El índice de éxito que ha tenido de su terapia. Para ser sincero, no llevo una estadística, ¿no? Pero yo estimo, ¿no es cierto?, que entre un 80-90%, ¿no es cierto?, podemos establecer la efectividad de la terapia, ¿no? Ahora, la cantidad de sesiones va a depender de cada persona, ¿no es cierto? Y esto, el trabajo aquí es diferente porque no estamos haciendo un tratamiento. Esto es un trabajo evolutivo. Entonces, yo en ningún momento considero o dejo de considerar si la persona ha terminado o no ha terminado. Hoy, por ejemplo, le contaba a Carlos una anécdota, ¿no? Estábamos hablando justamente del mismo tema. ¿Cuántas sesiones son necesarias? Las que el paciente necesite, en el tiempo que sea necesario. Como término medio, los pacientes con los cuales yo trabajo trabajan un promedio de 4 a 5 sesiones por año, donde tienes pacientes que hacen 1 o 2 sesiones y a lo mejor pacientes que a lo mejor hacen 6 o 7 sesiones en un año. Pero como han pasado algunos años y ya son 30 años que llevo trabajando con la terapia, me encuentro con otras situaciones. Por ejemplo, pacientes, personas que me han vuelto a verme para realizar la segunda o la tercera sesión 25 años después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá no le damos al alta a la persona, no hay necesidad de darle alta a la persona. La persona decide en qué momento toma la siguiente sesión. Puede ser el mes que viene, puede ser el año que viene, puede ser dentro de 20 años. ¿Sí? Porque es un trabajo evolutivo. Solís, preguntas ya acabaron. Yo sí te pediría, antes de finalizar, que nos hable brevemente en qué va a consistir el trabajo del seminario vivencial del fin de semana. Vale, y también recordarle que están los libros
A ver si me alivian, porque la maleta pesaba 23 kilos y era el tope que podía traer en el avión. Bien, este fin de semana, sábado y domingo, vamos a hacer un seminario vivencial. ¿Qué significa esto? El seminario, que vamos a tener algunas clases teóricas para ver las bases del trabajo terapéutico, cómo se trabaja, ¿no es cierto?, las cosas más importantes, y también iremos intercalando la parte teórica con una regresión didáctica que la haremos por sorteo, ¿no? El seminario no es formación, porque la formación como terapeuta implica 180 horas de clase, 180 horas de trabajo. La formación también es vivencial, porque la técnica se aprende trabajando como terapeuta y trabajando como paciente, en forma alternativa, ¿no? De modo que en este seminario lo que vamos a hacer es como si fuese, ¿no es cierto?, una introducción a la terapia de vidas pasadas. Se van a llevar elementos importantes para su vida, para comprender situaciones de su vida, ¿no? Y algunos experimentarán, ¿no es cierto?, el trabajo haciendo las regresiones por sorteo. Si alguno, eventualmente, les aviso esto por la duda, si alguno quisiera formarse, el 1 de mayo, hay muy poco tiempo ya, el 1 de mayo inicio una nueva formación en Girona, no en Girona ciudad, sino en la provincia de Girona, en Cataluña. Así que, bueno, Carlos, te agradezco, ¿no es cierto?, el esfuerzo, les agradezco a todos, ¿no es cierto?, su presencia aquí, ha sido muy bonito, no sabía por qué tenía que venir a Málaga, pero ahora que están ustedes aquí, ahora entiendo la razón, ¿no? Espero que esto haya sido de provecho y de utilidad para sus almas. Gracias.